palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1. Y vamos a iniciar el segundo sermón de la jornada de la serie que estamos predicando de la primera carta del apóstol Pedro. Así que vamos a orar. Querido Padre Santo, vamos a abrir tu palabra en esta hora. Y quiero pedirte que tu palabra sagrada pueda traer seguridad, pueda traer paz y esperanza a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas en este momento. Visita, si hay algún enfermo, visítalo con tu presencia. Que tu Espíritu Santo pueda alcanzarle donde quiera que se encuentre. Que tu Espíritu Santo pueda llegar hasta él o hasta ella donde quiera que está. Y que tu poder maravilloso los alcance. Que tu gracia, oh Dios, los alcance. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la esperanza de vida. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de esa salutación, de cómo Pedro se introduce a este pueblo cristiano, que es producto de ese sermón que tuvo en el día del Pentecostés, y cómo Pedro se introduce a ellos, y cómo Pedro los identifica como personas que han sido seleccionados por un previo plan de Dios, que han sido santificados mediante el Espíritu Santo, y que también han sido rociados con la sangre de Jesucristo. Y cómo de repente Pedro dice que estas personas reciben, se pueden alegrar mediante el poder de la gracia de Cristo. Hoy vamos a hablar de cómo el Evangelio obra en la vida del ser humano. Vamos a hablar de cómo el Evangelio obra en la vida de la persona, cómo el Evangelio obra trayendo santidad a la persona, cómo el Evangelio llega y transforma la vida de la persona. Así que en el capítulo número 1, verso 13 en adelante, dice el autor, dice Pedro de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces está hablando Pedro acerca de una gracia que se manifiesta a través de Cristo Jesús. Una gracia que se manifiesta a través de Cristo. Y entonces le dice al pueblo cristiano: esté atento, sea sobrio, ceñid vuestro entendimiento. Y cuando habla de entendimiento está hablando del raciocinio. Y entonces Pedro está diciendo: por favor, cíñete tu entendimiento, cíñete el raciocinio, detente y comienza a pensar acorde a la voluntad de Dios. Ciñe tu entendimiento. Hay ocasiones en donde el cristiano tiene que ceñir su entendimiento, porque muchas veces nosotros solemos entender las cosas de diferente manera de cómo Dios la plantea. Queremos nosotros conducirnos mediante nuestro propio entendimiento, ceñirnos a nuestro propio entendimiento y no al entendimiento que proviene de la manifestación de la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Un entendimiento que muchas veces está basado por nuestras emociones. Y entonces nos dejamos llevar de la emoción que sentimos en el momento. Estoy molesto, estoy mal en una situación, y entonces me llevo de eso que siento y hiero, maltrato, hablo mal, daño a mi hermano, daño a aquel que está a mi lado. Y entonces me dejo simplemente llevar de eso. No someto mi entendimiento, no ciño mi entendimiento, no lo amarro, no lo aseguro de acuerdo al entendimiento que proviene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a veces nos equivocamos en la familia. Nos equivocamos como padres, nos equivocamos con los amigos, nos equivocamos con los seres queridos, porque nuestro entendimiento no lo ceñimos a la voluntad, a la gracia de Jesucristo, sino que nos dejamos conducir de diferentes situaciones. A veces ceñimos nuestro entendimiento a nuestro pasado, a heridas del pasado, frustraciones del pasado que están ahí, que están presentes. Y entonces solemos actuar basado en eso. Y rechazo porque me rechazaron. Y no me abro simplemente porque no crearon confianza en mí. Y entonces yo no puedo confiar en nadie porque mi confianza me la destruyeron. Y entonces yo vivo la vida a la defensiva. Me defiendo de todo el mundo. Creo que todo el mundo me va a hacer daño. Creo que me va a dañar la gente. Yo no me atrevo simplemente a abrirme a la confianza. Porque ya me han dañado. Y como me han hecho tanto daño, no puedo yo confiar. Y entonces Pedro viene y dice: un momentito. Trata de que tu entendimiento, cíñelo de acuerdo a la manifestación de la gracia que proviene de Jesucristo.
de acuerdo a la manifestación de la gracia que proviene de la manifestación de Jesucristo. Así que por favor, ciñe tu entendimiento de tal manera que tus acciones puedan cambiar, de tal manera que tus acciones puedan ser sobrias y esperar por completo en la gracia de Jesucristo. Y entonces habla de un comportamiento, de ese entendimiento que te lleva a comportarte con sobriedad. Y cuando hablamos de sobriedad estamos hablando de una previa meditación de los resultados de las cosas. Sabes que a veces, como nosotros actuamos, terminamos teniendo malos resultados en la vida y dañamos los resultados de la vida y comenzamos a cosechar cosas que no nos gustan. Comenzamos a cosechar engaños, comenzamos a cosechar mentiras, comenzamos a cosechar cosas que nunca quisimos cosechar, pero que simplemente provienen porque no actuamos con sobriedad, porque no nos detuvimos a pensar, no nos detuvimos a pensar antes de actuar el que iba a resultar después de eso. Entonces terminamos cosechando cosas en la vida que no nos agradan, cosas en la vida que nunca quisimos tener. Por eso Pedro dice, por favor, ciñe tu entendimiento a la gracia, a la manifestación de Jesucristo. Espera en eso, ciñelo de tal manera que actúes con sobriedad. Y entonces el texto continúa diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Y entonces aquí nos encontramos nosotros ante un dilema, sed santo porque yo soy santo. Y entonces mucha gente viene y trata de definir la santidad en base a una apariencia de santidad o a un comportamiento que para muchos es santidad. Y entonces cuando hacemos eso, simplemente encasillamos la santidad a una acción que tú y yo podemos hacer. El apóstol Pablo está hablando de una santidad de la manera de vivir. El apóstol Pablo está hablando de vivir diariamente como un santo, de vivir diariamente en santidad. Pero ¿cómo yo puedo vivir diariamente en santidad? Ser santo como Él es santo. ¿Cómo yo puedo vivir diariamente en santidad? Mira una cosa. Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, su sangre, para que tú y yo pudiésemos alcanzar la vida eterna. Él es santo. El Espíritu Santo es santo. Por lo tanto, cuando la sangre de Cristo te cubre, usted es un santo de Jehová. Y cuando tú vives en santidad, estamos hablando de vivir diariamente revestido con la gracia de Cristo Jesús. Y es interesante porque el apóstol Pablo llama ignorancia a la vida antes de Cristo. Él la llama ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocía la gracia, porque no conocía el mensaje liberador. Y entonces lo llama ignorante, no saber dónde estaba el secreto de la vida. Y entonces él hasta lo llama vida vacía. Vamos a ver eso más adelante. Conducías por temor todo el tiempo, verso 17, segunda parte. Conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados, verso 19. Fuisteis rescatados, no con cosa corruptible, dice el verso 18. No con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta Semana Santa, todo el mundo recuerda, y yo creo que se ha prestado más esta Semana Santa para recordar eso, ya que estamos viviendo en un periodo de cuarentena y las personas no la pueden tomar para irse a la playa, para irse a vacacionar, porque todas las playas están cerradas, porque todos esos lugares están cerrados. Así que esta semana se ha convertido en una semana en la que podemos nosotros meditar. Y entonces todo el mundo celebra la crucifixión, la semana de la crucifixión. En el día de ayer, para muchos le llaman Viernes Santo, entendiendo que Cristo fue crucificado en el día de ayer. Mañana le llaman Domingo de Resurrección, y hasta han creado la Iglesia Popular una especie de fiestas con eso, ¿no? Que Domingo de Ramos, que no sé qué, celebran y cuantas cosas. Pero lo interesante es que en el marco de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Pedro aquí nos está planteando de dónde proviene esa salvación. Pedro nos está planteando de dónde proviene esa santidad. Pedro nos está planteando de cómo es que el ser humano va a cambiar su manera de vivir. Nos está planteando cómo es que el ser humano va a poder ceñir su entendimiento y convertirse a sobriedad
en lo que actúa. Y entonces nos está planteando eso y nos dice, sí, mira, usted fue rescatado. Usted fue rescatado. Y es interesante porque cuando traducimos aquí la palabra rescate, lo que está describiendo Pedro es lo que ocurría cuando un amo bueno compraba a un esclavo. Y entonces usted fue rescatado, usted fue comprado. Y entonces él define bien el asunto porque dice, y no con cosa corruptible como oro y plata. Cuando en el mercado se estaba vendiendo los esclavos, llegaba de repente el amo bueno y quería rescatar a ese esclavo y quería comprar a ese esclavo. Entonces lo elegía al esclavo, elegía al esclavo entre muchos. Ese es el que quiero. Y entonces lo compraba, pero lo compraba no para matarlo, no para ponerlo a subyugarlo, sino que lo compraba para darle libertad, lo compraba para rescatarlo. Y entonces Pedro está diciendo, Cristo Jesús nos ha comprado. Hemos sido seleccionados por el cielo, pero hemos sido comprados no con oro o plata como es comprado a cualquier esclavo, sino que fuimos comprados por algo incorruptible, por algo grande, mayor que el oro y la plata, que es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y entonces cuando dice preciosa, está diciendo gran tesoro, la sangre que es sobre todo oro, la sangre que es mayor que el oro, que es mayor que la plata. Tú y yo fuimos comprados por sangre preciosa, que es la sangre de Cristo Jesús. Y entonces por esa sangre de ese cordero incorruptible, sin mancha, sin ninguna contaminación, usted y yo fuimos comprados. Al ser comprados por esa sangre, entonces podemos vivir en libertad. Antes éramos ignorantes de esa libertad. Antes vivíamos como esclavos, y el que no sabe que está sucio. Imagínate que usted va caminando por la calle. Yo recuerdo que en mi país, no sé cómo será ahora, porque tengo mucho que no vivo allá, espero que sea mejor. Pero en mi país se va la energía eléctrica. Y entonces en los lugares se va la energía eléctrica. Y la gente a veces está viendo algo por televisión y está viendo el juego por la televisión, está viendo la movie o lo que le está gustando. Y tú estás mirando allí en la televisión y se fue la luz, se fue la energía eléctrica. Y tú escuchas al barrio entero decir, ¡ah! Y cuando vuelve y llega la energía eléctrica, la gente aplaude y se pone contenta. ¡Llegó! Y entonces yo crecí en eso. Y era interesante, yo recuerdo que estaba dando una campaña en un lugar y me tocó, cuando me estaba cambiando, se fue la energía eléctrica. Así que terminé de cambiarme prácticamente a oscuras con la luz tenue de una vela. Y es interesante porque uno a veces no verá cambiándose rápido. Acostumbro yo a veces a cambiarme al revés. Uno debiera colocarse primero lo que va debajo. Las ropas interiores, incluyendo la media, y después se pone el pantalón, después se pone la camisa, después el pantalón, después lo que va encima de la camisa. Pero de repente lo hace uno todo al revés y comienza uno de repente por la camisa, por el pantalón y deja de último las medias. Así que yo dejé de último las medias. Lo último que me puse fue las medias. Y cuando me pongo las medias, algo ocurrió, pero el pantalón se me quedó agarrado en la media aquí encima. Así que yo no me di cuenta. Y yo recuerdo que todo el sermón esa noche lo prediqué con el pantalón aquí encima. No sé, a lo mejor la gente creía que eso era parte del sermón y que a lo mejor en algún momento yo iba a decir, Cristo te libera, y qué sé yo, iba a sacar el pantalón de la media, alguna cosa. Pero resulta que yo nunca lo hice. Y cuando terminé el sermón, me llama uno de los muchachos y me dice, pastor, ¿y qué pasó? Digo yo, ¿qué pasó? Digo, ¿por qué? Pastor, pero ¿y qué pasó con el pantalón suyo? ¿Se le cortó? ¿Se le dañó? Digo, no, ¿qué pasa? Y entonces cuando me di cuenta de que andaba yo, como dicen allá, con el pantalón brincacharco, porque tenía el pantalón enganchado con la media acá. Yo prediqué normal. Al cabo que si yo me hubiese dado cuenta en el sermón, tal vez vengo y me lo saco rápido. O al cabo que si me doy cuenta, noto que algo anda mal. Pero esa noche yo prediqué de lo más normal. Esa noche yo prediqué como si nada estuviera pasando. Esa noche yo prediqué de lo más natural. Lo más natural, para mí todo estaba bien. ¿Por qué? Porque yo no sabía.
Lo mismo ocurre con la persona. Tú no sabes que hay otra manera de vivir. Hay personas que no saben que hay otra manera de vivir, que se puede vivir diferente, que se puede vivir con una familia diferente, que tu matrimonio puede ser diferente, que tú no tienes que vivir en el pasado todo el tiempo, que se puede vivir diferente, que tú no tienes que ser esclavo de un sentimiento del pasado, que tú no tienes que ser esclavo de un odio del pasado, de una frustración que marcó tu vida, que se puede vivir diferente, que hay libertad, que no tienes que ser esclavo constantemente de una debilidad, que tú puedes ser libre en Cristo Jesús, pero no sabe, la gente no sabe. Antes de conocer a Cristo no conoce, no sabe, no se da cuenta y por lo tanto no sabe cómo vivir en libertad. Y Pedro le dice, ignorábamos antes de conocer a Cristo, éramos ignorantes, caminábamos creyendo que era lo único, caminábamos creyendo que el divorcio era la solución, caminábamos creyendo que odiar era la solución, caminábamos creyendo que rechazar era la solución, caminábamos creyendo que mi esperanza estaba en un papel. Caminábamos creyendo que era en un estatus migratorio. Caminábamos creyendo que mi esperanza estaba en una cuenta bancaria. Pero ahora conocí a Cristo. Ahora Cristo me alcanzó. Su sangre preciosa me liberó. Su sangre preciosa me cubrió. Y yo que estaba esclavo allá, esclavo del pecado, esclavo de mi vida pasada, esclavo de mi falta de entendimiento, la sangre de Cristo, el poder de su gracia llegó, me trajo entendimiento, ciñó mi entendimiento, entonces me puso sobrio y ahora yo puedo vivir en libertad. Ahora conozco que hay otra manera de vivir, ahora conozco que hay otra manera de ver la vida, ahora conozco que se puede perdonar, ahora conozco que se puede tener familia, ahora conozco que hay libertad, que hay sanidad, que hay esperanza en Cristo Jesús. Y eso es lo que está planteando Pedro acá. Y entonces continúa hablando en el texto de lo que ocurre en la vida humana. Y dice el verso 22, al obedecer la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas en el amor fraternal, no fingido. Amaos los unos a otros, entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí, en el texto, Pedro comienza entonces a plantear un resumen que él va a desglosar en los capítulos 2 y en el capítulo 3 y en el capítulo número 4. Él termina resumiendo lo que él va a desglosar en los siguientes 3 capítulos. ¿Por qué le está diciendo usted, hermano querido, cuando Cristo lo alcanzó, cuando usted vivía en ignorancia, pero entonces cuando pasó a vivir en conocimiento de la gracia de Cristo Jesús, cuando su sangre preciosa te cubrió, ahora el Espíritu Santo te ayuda a obedecer en la verdad? Porque el Espíritu Santo es que me convence de pecado. El Espíritu Santo es que me convence de acción mala. El Espíritu Santo es el que me dice la manera de actuar. Me trae entendimiento, me trae luz. Y entonces Pedro dice, mediante el Espíritu Santo, ahora usted comienza a andar en la verdad. Ahora usted comienza a ser purificado. Ese proceso de santificación comienza a hacerse. Ahora mira qué interesante. ¿Cómo yo me doy cuenta de que eso se está haciendo? ¿Cómo yo me doy cuenta de que ahora estoy viviendo en sobriedad? ¿Cómo yo me doy cuenta que ahora estoy viviendo en luz? ¿Cómo me doy cuenta que ahora estoy viviendo diferente? Y él lo resume, lo que va a desglosar. Él lo resume de la siguiente manera. Habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente, que permanece y que permanece para siempre. Pero yo he renacido. ¿Cómo me doy cuenta? Verso anterior. Vuestras almas para amor fraternal, no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón. Y aquí entonces viene algo muy interesante, queridos hermanos y amigos. Aquí viene algo interesante. La Biblia dice que Cristo me trae libertad. La Biblia dice que en Cristo Jesús yo encuentro renacimiento. Renacimiento, dice aquí, renacidos no de simiente corruptible, sino de corruptible. Pablo, le preguntaríamos en Romanos 6 y él nos va a decir,
Con ese poder que Cristo resucitó de los muertos, con ese mismo poder usted puede renacer a una nueva vida. La idea es la siguiente: cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa por usted y por mí. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre sobre usted y mí. Y entonces Cristo nos redime, paga el precio de la esclavitud, me atrae, me saca del pecado. Paga el precio de libertad. Y entonces yo, que vivía en ignorancia, ahora comienzo a vivir en el conocimiento de la gracia. Y ahora el Espíritu Santo comienza a santificarme, porque la sangre preciosa me cubrió y es un santo que ahora vive, no una hora a la semana, santo, sino es un santo que vive toda su vida en santidad. ¿Por qué? Porque vive en compañía, cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Vive en santidad. ¿Por qué? Porque vive dirigido mediante el Espíritu Santo, que trae sobre sí el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, ese cristiano que antes no sabía que había otro estilo de vida, ahora comienza a vivir el estilo de vida de Jesucristo. Y entonces, ese estilo de vida yo puedo hacerlo por el poder de renacer. Puedo renacer, nacer de nuevo. ¿Mediante qué? Para el apóstol Pablo era el poder de la resurrección. Imagínate, Cristo muere en la cruz del Calvario pagando el precio. Pero pagó el precio. Ya entregó su sangre y pagó el precio. ¿Y ahora qué? Ya pagué el precio del pecado. Ya el pecado está pagado. Ya morí por el ser humano. Y hasta ahí, entonces la salvación estaría incompleta. Porque ahora pagué el precio por el ser humano, pero ahora tengo que darle la oportunidad al ser humano de vivir en libertad. Pero ¿cómo lo hago? Y entonces viene el poder de la resurrección. Con ese mismo poder que Cristo se levantó de la tumba. Con ese mismo poder que Cristo se levantó de la tumba, con ese mismo poder el ser humano puede levantarse de su vida pasada, que es muerta en la cruz del Calvario, de su vida pasada que es muerta por Cristo Jesús, a una nueva vida en Cristo. Imagínate aquel domingo de mañana, donde había desolación porque Cristo había muerto el viernes de tarde. Todos los discípulos estaban llorando. La comunidad que seguía a Cristo estaba triste, desconsolada. Cristo ha muerto. Ahora, ¿dónde está la esperanza? Ahora no hay esperanza. Cristo ha muerto. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Inseguridad, desconsuelo. Cristo ha muerto. ¿Qué va a pasar? Y entonces, después de ese sábado triste, de ese sábado sí con dolor, de ese sábado lleno de desesperanza, entonces viene el domingo. Un domingo cuando, de acuerdo a la profecía, Cristo dura 3 días en la tumba, con cálculo inclusivo, parte del viernes, el sábado y parte del domingo. Y entonces el Padre se levanta y dice: ya no más tristeza, ya no más dolor, ya no más lágrima, ya no más desconsuelo. Es hora de que las lágrimas cesen, es hora de que la muerte reine, es hora de que ahora comience la vida. Es hora de que ahora comience un periodo de libertad para la humanidad. Y el Padre se levanta y dice: ya no más muerte, ya no más dolor, ya no más desesperanza, ya no más lágrimas. Levántate. Y entonces Cristo se levanta de la tumba, venciendo la muerte, pisoteando la muerte, levantándose, saliendo, dando la oportunidad para que el cristiano, al igual como Cristo se levantó de la tumba, también el cristiano se pueda levantar de su vida pasada y pueda renacer y vivir a una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida de libertad, una nueva vida de conocimiento de la verdad, una nueva vida de vivir en la gracia transformadora del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, yo quiero que usted entienda una cosa en el día de hoy. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Pero la muerte de Cristo Jesús pagó el precio. Pero la resurrección de Cristo Jesús me dice a mí que ya el pecado no tiene que controlar mi vida, que ya el pecado no tiene por qué controlar mi matrimonio, que el pecado no tiene por qué controlar mi familia, porque Cristo Jesús venció la muerte, Cristo Jesús venció el pecado no pudo retenerlo, la muerte no pudo retenerlo en la tumba. Por lo tanto, Él se levantó, y como Él se levanta, nos trae libertad para que tú y yo también podamos renacer y levantarnos con ese poder de la resurrección y vivir una nueva vida en Cristo Jesús de acuerdo al conocimiento de su gracia. Pero lo interesante del texto es que para Pedro, vivir una vida de acuerdo al conocimiento de la gracia es vivir una vida
de un amor que se revela hacia los demás. Sabes que yo crecí en la iglesia. Crecí en la iglesia y por mucho tiempo entendí que símbolo de cristianismo, que símbolo de espiritualidad, que símbolo de cambio y transformación, eran cosas exteriores. Cosas que yo no estoy diciendo que no sean importantes, pero entendí que era simplemente eso. Que yo llegaba, me entregaba a Cristo Jesús y entonces se ponía la señora una falda larga y ya era cristiana. Que yo llegaba, me entregaba a Cristo Jesús, nacía de nuevo y entonces yo comenzaba a andar con corbata y ya era cristiano. Está bien andar bien vestido, está bien andar con la falda, sí, todo eso está bien. Pero por mucho tiempo yo entendí que eso era símbolo de cristianismo. Sin embargo, Pedro me está diciendo a mí que cuando yo ando en la gracia y Cristo hace eso, porque eso se va a revelar en amor, en la manera como yo trato a los demás, la manera como yo vivo y trato a los demás, que para Él lo evalúa en 3 sentidos. Evalúa una santidad individual, una transformación que Dios ocurre en mí y mi valoración de mí mismo como templo del Espíritu Santo. Desechad pues toda maledicencia, verso 1 del capítulo 2, toda maledicencia, todo engaño, hipocresía, envidia, todo y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice él. Desechad todo lo malo, toda maledicencia. O sea, está hablando de una transformación individual, verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, tu manera de ser va a cambiar. Mantened buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Someteos toda institución humana, ya sea el rey como un supervisor, a los gobernantes. Actuad como personas libres, verso 16. Pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todo, amad a los hermanos, tened a Dios, honra al rey. Verso 18, criados, están sujetos con respeto a vuestro amo. Verso 19, lo que merece aprobación es que alguien a causa de la conciencia delante de Dios sufra molestia y padecimiento y gusto. O sea, lo que Pedro está planteando y está diciendo, mira, cuando Cristo te libera, te lleva a actuar de una manera diferente. Te lleva a actuar de una manera diferente contigo mismo. Te transforma para que esa transformación se revele en tu manera de vivir, la manera como tú amas a los demás, la manera en cómo tú te comportas con los demás. Es más, eso se va a revelar también en la manera en cómo tú te comportas en el trabajo, con tus compañeros, incluido a tu jefe. Pero va más allá, incluido a tus gobernantes. De ahí que la transformación que Cristo hace en ti también se va a manifestar de la manera en cómo tú tratas a Donald Trump. Imagínate, es lo que está diciendo el texto acá. Cristo me liberó y yo ahora ando en vida nueva. Y esa vida nueva se va a revelar, esa transformación que Cristo hace en mí. Yo no andar en maledicencia, yo no andar en eso. Esa transformación que Cristo hace en mí se va a revelar. Ese conocimiento de la gracia, ese vivir en libertad se va a revelar en la manera en cómo yo me comporto con los demás. La manera en cómo yo amo a los demás, la manera en cómo yo amo a los demás. Y entonces habla de una transformación individual. Vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, dice el verso 25. Y es interesante, no estoy entrando en detalle ya en esta parte, pero es interesante porque en el capítulo número 3, ahora Pedro comienza a describir los deberes conyugales. Es interesante porque mira, en la primera parte del capítulo número 2, Pedro dice, bueno, hay una transformación y ahora usted no va a vivir en maledicencia. Y eso se va a revelar en la manera como usted se comporta por allí, en la manera como usted se comporta con sus vecinos, en la manera como se comporta con los amigos, en la manera como se comporta con el jefe, en la manera como usted se comporta ante las autoridades. Esa manera como usted se comporta va a revelar ahora cómo usted anda en libertad. Pero en el capítulo número 3 no amplía un poco más. En el capítulo número 3 llega a otro territorio. A veces es muy fácil nosotros actuar bien o aparentar bien con las gentes que están afuera. A veces es muy fácil nosotros actuar bien y quedar bien con un policía. Es muy fácil actuar bien y quedar bien con las autoridades gubernamentales. Es muy fácil quedar bien y actuar bien con el hermano de la iglesia que no vive conmigo. Sin embargo, la santidad no se queda únicamente ahí,
sino que en el capítulo número 3 me plantea a mí una santidad que pasa al nivel conyugal. El capítulo 3 me describe a mí una santidad espiritual que llega al nivel conyugal, a la manera como yo trato a mi cónyuge, a la manera como yo me llevo con mi esposa, con el esposo. O sea, la santidad de Cristo Jesús no se queda únicamente proyectada hacia afuera, a los que están afuera, sino que la santidad de Jesucristo en mi vida también se proyecta con el que vive a mi lado. Es lo que está planteando Pedro. Cristo te liberó. Cristo pagó el precio, y pagó el precio para que tu vida no siga siendo igual. Pagó el precio para que tú puedas vivir en libertad. Pagó el precio para que tu relación con los demás cambie. Pagó el precio para que la forma de vivir tuya cambie. Pero también pagó el precio para que tu matrimonio cambie. Pagó el precio para que tu vida conyugal cambie. Pagó el precio para que tu vida en el techo de tu casa cambie. Y luego entonces, del verso 8 en adelante, Pablo pasa a describir otro elemento más. Pasa a describir una santidad social. Una santidad social, mi comportamiento hacia la comunidad. En fin, verso 8, sed todos de un mismo sentir compasivo, amándoos fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal. Verso 10, porque llamados herederos del bien. Es interesante porque él también habla de administradores de la gracia. Porque la santidad de Cristo Jesús, mira qué interesante, me santifica a mí internamente. Luego esa santidad interna se revela en cómo yo trato a los demás, cómo yo trato a mi cónyuge, pero va más allá porque también se revela en cómo yo voy a tratar a la comunidad, cómo voy a servir a la comunidad, cómo voy a testificar, hablarle a otro de lo que Cristo ha hecho en mí. Basta ya, verso 3 del capítulo 4, basta ya del tiempo pasado, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominaciones y abominables e idolatría. Basta ya, basta ya. Mira qué cosa más hermosa. Basta ya de andar en eso, porque es hora de andar en santidad y caminar en libertad. Pero para Pedro, la libertad que Cristo da al cristiano se va a revelar no únicamente en su manera de vestirse, no únicamente en su manera de comer, sino que se va a revelar en un cambio que va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, que se va a revelar en la manera como tratamos a los demás. Primero en el techo, en la casa, los que viven conmigo, mis hijos, mis hermanos, mi padre, mi madre, mi esposa, el esposo. Se va a revelar en los que viven conmigo, pero no se va a quedar únicamente ahí, sino que va a ir más allá, y entonces va a una santidad social, a mi comportamiento en la sociedad, a la manera como yo testifico en la sociedad, una santidad social. Ay, hermano querido, Cristo Jesús nos ha librado. Cristo Jesús nos ha librado. Y es interesante porque en el capítulo número 4, verso 7 en adelante, entonces mira lo que dice: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en la oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá múltiples de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ay, hermano querido, la transformación de Jesucristo trae a mi vida una santidad misional. Mira qué interesante. Cristo paga el precio por mi liberación. Cristo paga el precio. Ahora ya yo no voy a vivir en ignorancia, sino que voy a vivir en el conocimiento de la gracia de Cristo Jesús, una gracia transformadora. Cristo paga el precio ahora. Su sangre me cubre. Su resurrección me muestra que puedo vivir en libertad.
que el pecado ya no tiene que controlarme. Y entonces esa santidad comienza a revelarse, número uno, en un cambio interior que se va a revelar de adentro hacia afuera, porque va a revelarse en la manera como yo trato a los demás. En primer lugar, me va a dar una santidad conyugal, y entonces va a influir esa santidad en la manera como yo me comporto en mi casa. Pero esa santidad también se va a revelar en una santidad social, la manera como yo me comporto en el ambiente social, la manera como yo trato con los amigos, la manera como yo trato con los jefes, la manera como yo me comporto en el trabajo. No se queda únicamente en una hora el sábado, sino que va a pasar a una santidad social. Pero no se queda ahí, porque el texto sigue avanzando y entonces me plantea a mí una santidad misional. O sea, la gracia que me cubrió, la vida en libertad me lleva a mí a actuar. Número uno, una santidad de la casa. Número dos, una santidad social. Y número tres, ahora viene una santidad misional. Y entonces me dice Pedro que Dios me ha dado dones, y que me ha dado dones para que yo pueda administrar la multiforme revelación de la gracia, la multiforme gracia de Jesucristo. Qué cosa más hermosa. O sea, cuando Cristo me libera, esa liberación se revela en mí y va a cambiar mi manera de ser en mi casa, mi manera de ser en la sociedad, pero también me va a traer a mí un sentido misional, porque Dios me da dones para que yo pueda administrar la multiforme gracia de Jesucristo, y entonces pueda darle a conocer el Evangelio a otros mediante el don que Dios me ha dado. Querido hermano, que en esta mañana yo quiero que usted entienda que comencemos a vivir en el conocimiento de la gracia. Yo quiero que usted entienda en esta hora, que usted entienda que lo que Cristo hace en su vida es una transformación de adentro hacia afuera, que se revela en su manera de vivir, que se revela en su manera de actuar en el trabajo, en la escuela, que se revela en su manera de actuar con los amigos, en su casa, pero que no simplemente se queda ahí, sino que también trae una santidad misional, un sentido misional de la salvación, trae una responsabilidad misional. Celebramos la crucifixión de Cristo, celebramos la resurrección de Cristo, pero eso no se puede quedar únicamente en celebración. Eso tiene que pasar a la acción de mi vida. Eso tiene que pasar a la redención en mi vida. Eso tiene que revelarse en mi manera de actuar. Eso tiene que proyectarse en la forma como yo actúo. Yo no sé si a lo mejor hay alguien en esta mañana, en los diferentes lugares, que ha estado luchando con su manera de vivir, que ha estado luchando con alguna debilidad, que ha estado luchando con tu manera de ser. Estás luchando con tu carácter. Estás luchando con la santidad familiar. Estás luchando con el amor fraterno. A lo mejor hay alguien luchando con algún sentimiento del pasado. A lo mejor hay alguien luchando con algún sentimiento de rechazo. Luchando tal vez con algún sentimiento de odio, de rencor. Te hicieron algo en el pasado. Lo traes en el corazón. Lo vienes albergando como una basura que va pudriéndose adentro. Y va creciendo y va estando allí. Y eso se revela en el que te rodea. Y a veces tú crees que el que está mal es el otro. A veces tú crees que el que está mal es la iglesia. Crees que el que está mal es tu pareja. Y el que está mal es él. Y lo culpas a él. Y manejas la culpa de tal manera que lo proyectas en otro. Y no te das cuenta que la gracia de Cristo Jesús tiene que llegar a tu vida y cambiarte. No te das cuenta que la gracia de Cristo Jesús tiene que revelarse en tu vida y transformarte. Porque te va a transformar tu manera de ser. Te va a transformar tu manera de vivir. Te va a transformar tu manera de actuar. Va a transformar todo lo que eres, tus acciones. Yo quiero decirte en este momento, permite que la gracia de Cristo Jesús se revele en tu vida hoy. Permite que la santidad le llegue hoy. A lo mejor has pensado que no tienes nada que ver con la misión de la iglesia. A lo mejor has pensado que no tienes nada que ver con ese sentido misional de la obra de Cristo Jesús. Pero yo quiero decirte en esta hora, en el nombre del Señor, también tú tienes una responsabilidad misional, porque la santidad que Cristo quiere hacer en ti también se revela en sentido misional. También se revela en la manera como actúas con los demás, la manera en cómo usas tu don. De alguna forma Dios te ha dado algún don.
A lo mejor tú crees que no puedes predicar. A lo mejor no puedes enseñar. Tal vez entiende que no puedes dirigir un grupo. Entiendes que tal vez no puedes hacer alguna cosa. Pero Dios te dio un don. Un don para que tú pudieras administrar la gracia de Cristo Jesús. Para que tú puedas administrar a otros la gracia de Cristo Jesús. Por eso en el día de hoy yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú me dejes un comentario allí debajo, diciendo en qué cosa tú quieres que la gracia de Cristo Jesús se revele. ¿Qué cosa necesita ser liberada? A lo mejor hay algunas de estas áreas que están presas en la esclavitud, en la ignorancia de la esclavitud del pecado. Tal vez tú no sabes cuál es tu don y de repente llega y simplemente te sientas en la iglesia. Y a lo mejor Dios necesita liberar esa área de santidad en tu vida, santidad misional. Tal vez el Señor necesita liberar tu santidad relacional en tu casa. Estás teniendo problemas con tus padres, estás teniendo problemas con tu cónyuge, estás teniendo problemas con tus hermanos. Y a lo mejor Dios necesita liberar esa área. Deja el comentario allí y coloca allí: yo necesito que Dios libere mi matrimonio. Yo necesito que Dios libere mi familia. Yo necesito que Dios traiga libertad a la casa. Necesito que Dios traiga libertad en mi sentido misional. Necesito saber mi don. Necesito involucrarme. Necesito que Dios traiga libertad en mi trabajo. Tal vez estás teniendo problemas con tu trabajo y sacan el monstruo en tu trabajo. Y entonces necesita libertad social. A lo mejor vives bien como cristiano en la iglesia, pero cuando estás con los amigos, entonces pierde el norte, pierde el sentido. Y quieres actuar como ellos y quieres caerle bien a ellos. Necesitas libertad social. Necesitas que la sangre de Cristo Jesús traiga libertad social y que puedas vivir como libre de manera social. Porque cuando Cristo viene y nos da el conocimiento de la gracia de Jesucristo, me hace vivir con libertad mediante su sangre en la casa. Porque viene un cambio de adentro hacia afuera que se revela en mi casa, que se revela en mi vida social y también se revela en mi sentido misional. Permite que Dios traiga libertad hoy a tu vida. Y yo quiero orar por ti. Los muchachos van a cantar. Y yo quiero orar por ti. Mientras ellos cantan, por favor, deja tu comentario allí. Deja tu comentario diciéndole al Señor: yo necesito santidad. En el área que Dios necesita traerte libertad. En el área que Dios necesita traerte libertad, colócalo allí. Mientras los muchachos cantan, permite que el Señor traiga libertad. Y al final entonces vamos a orar juntos. Permite que el Señor traiga libertad. Vamos a escuchar a los muchachos cantar. Y mientras ellos cantan, permite que el Señor traiga libertad. Me levantaré.
Querido Padre Santo, sana nuestro pueblo, pero no únicamente del COVID-19, sana nuestra vida con tu sangre preciosa. Limpia nuestro ser. Trae, Padre Santo, santidad a nuestras vidas, mediante la sangre de Jesucristo. Con ese mismo poder que Cristo se levantó de la tumba, venciendo la muerte. Vence hoy en nuestras familias. Ten la victoria en nuestros hogares. Ten la victoria en nuestros matrimonios. Ten victoria en nuestros hijos. Ten victoria, oh Señor, en nuestro comportamiento social. Que tu santidad se revele en una santidad social también. Pero Padre Santo, que tu santidad también se revele en que seamos buenos administradores de tu gracia. Que dejemos de ser miembros simplemente nominales de iglesia, sentado en una banca, recibiendo sermón, recibiendo parte especial, simplemente recibiendo, y que pase a ser, Señor, una santidad misional, en el que yo pueda reconocer el don que tú me has dado, y pueda utilizarlo para que otros también conozcan de tu gracia, que pueda yo también administrar tu gracia a otros. Trae libertad a tu pueblo, Dios. Trae sanidad a tu pueblo. Quiero pedirte, Dios, que tú vayas donde cada persona que a lo mejor está enfermo. Gracias a Dios, hasta hoy no tenemos noticia de nadie en el distrito que esté enfermo de COVID-19. Pero Padre Santo, yo quiero pedirte que tú puedas alcanzar a aquellos que sí lo están. Grandes hermanos de la iglesia en New Jersey, New York, Massachusetts, toda la costa este, en California, están enfermos. Algunos han perdido su vida. Hay pastores enfermos en los diferentes lugares. Quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a ser alcanzados con tu gracia y que también puedas traer sanidad física. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque tú nos diriges. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por entrar a la transmisión con nosotros. Gracias por compartir. Gracias por dejar tu comentario. Gracias por dar like. Gracias por poner el corazón. Síguenos en nuestras redes sociales.